Reglas para aprender mediante videos de YouTube. Selecciona un lugar libre de distracciones y ruidos. Revisa tu entorno. No actives otro equipo tecnológico cuando estés observando tu clase. Busca información si tienes dudas o inquietudes. Amaneció, que Dios nos cuide, nos proteja, nos libre de todo mal, nos dé fuerza, coraje, fe, sabiduría y un lindo y bendecido día. Hola amiguitos, amiguitas. Hoy en este video te voy a compartir todos los conocimientos de circuitos eléctricos en serie. Sé honesto con las demás personas, practica la ética y moral todos los días y no perjudiques a nadie. Construcción de conocimiento. La electricidad es un constante circular de átomos a átomos. ¿Dónde la vemos? Está presente en nuestras diferentes instalaciones eléctricas o civiles en nuestros domicilios. ¿Dónde está la electricidad? Está en los cables que están en los tendidos eléctricos y a través de los cuales llega a tu domicilio. ¿Cómo se genera? Hay diferentes formas de generar la energía eléctrica, de manera hidráulica, de manera eólica o de manera solar. Nuestra civilización depende de la electricidad. Algunos aparatos eléctricos de la vida cotidiana, por ejemplo, la radio, la televisión, los celulares, el microondas. ¿Cómo sería nuestra vida sin electricidad? Prácticamente sería una vida sin comunicación, sin avances en cuanto a la tecnología. Nosotros utilizamos la electricidad en algunos aparatos y equipos todos los días, por ejemplo, en la televisión, en la computadora, en la radio, en los celulares, pero ha existido desde el origen del universo, incluso antes de la formación en sí misma de la materia, pero poco a poco con el avance de la tecnología se ha ido descubriendo cómo se pudo mejorar la producción de la electricidad. Existen dos tipos de cargas en los tomacorrientes, que es la carga positiva y la carga negativa. Pero un cuerpo está compuesto por muchas cargas. Existen tres tipos de cuerpos según su carga eléctrica neta: positivo, negativo y neutro. Los cables de corriente eléctrica están cubiertos por aislante para no hacer contacto y generar un cortocircuito. Los aislantes son malos conductores, específicamente son de plástico, caucho o de algún recubrimiento para evitar el contacto con el cable. Los semiconductores, silicio, germanios pueden ser utilizados como aislantes. Los conductores, en cambio, tenemos todos los metales, pero de preferencia el aluminio, el oro y el cobre, que son los mejores conductores de electricidad. Los aislantes son malos conductores de corriente eléctrica. Los semiconductores están presentes en objetos electrónicos. Los conductores están en los cables de corriente eléctrica. Existen dos tipos de corriente. La corriente continua se simboliza con CC y está presente en las baterías o pilas. La corriente continua está presente en las baterías, pilas, paneles solares. Este tipo de corriente es más sensible y débil y no provoca electrocución en voltajes pequeños. La corriente alterna se simboliza con CA. La corriente alterna está presente de dos formas, de 110 voltios y de 220 voltios. En cada casa se dispone de este tipo de corriente, la cual puede provocar electrocución si no se utiliza adecuadamente. Instrumentos para medidas eléctricas. Existen varios instrumentos de medida, pero en la actualidad el más utilizado es el multímetro. Este aparato mide voltajes, resistencias, amperios. Además sirve para detectar fallas en los sistemas eléctricos. Es un aparato muy barato y de fácil de llevar a cualquier lado.
Circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unido convenientemente entre sí permiten la circulación de electrones, electricidad, componentes, generadores, acumuladores, conductores, receptores, elementos de control, elementos de protección. Circuitos eléctricos. Existen dos tipos. En serie se ubica cada elemento del circuito uno a continuación de otro. En paralelo, cada elemento del circuito ocupa un lugar establecido. Además, la corriente eléctrica llega a cada uno de igual forma. En este video te indicaré todo lo referente a circuitos eléctricos en serie. Los aparatos receptores son aquellos elementos que reciben la corriente eléctrica y la transforman en algo útil, bien sea en luz, bombillas, calor, resistencia, movimiento, motores, sonido, timbre, etc. Elementos de maniobra son aquellos elementos que se intercalan en el circuito para abrir o cerrar el paso de la corriente según sea preciso. Los elementos de maniobra más conocidos son interruptores, pulsadores, conmutadores, conmutadores de cruce. Son elementos de protección. Son aquellos elementos que se intercalan en el circuito para proteger toda la instalación de posibles sobrecargas por establecer contacto directo entre los conductores, cortocircuito y también para proteger a las personas de posibles accidentes. Los elementos de protección más conocidos son fusibles, automáticos, magnéticos y magnetotérmicos. Diferenciales. Simbología eléctrica normalizada. Tenemos de una pila, de un conductor, de una bombilla, de un motor, interruptor, pulsador, interruptor conmutador, interruptor cruzamiento, interruptor doble, base de enchufe. La simbología más utilizada tenemos en esta tabla: interruptor, conmutador, conmutador de cruce, pulsador, toma corriente, lámpara o punto de luz, lámpara fluorescente, timbre y zumbador, caja de registro, cuadro de distribución, caja general de protección, fusible, interruptor automático, interruptor diferencial, telerruptor automático de escalera, detector de presencia, interruptor horario. Elaboración de circuitos en serie. Se utiliza dos esquemas, el esquema simbólico y el esquema funcional. El esquema simbólico se realiza de la siguiente manera. Se parte primero del fusible, luego se parte del fusible, luego se llega a la lámpara, luego al interruptor, luego un toma corrientes y se sale a la otra toma. En el esquema funcional, partimos prácticamente del medidor de energía eléctrica que está ubicado aquí. Luego tenemos el fusible, luego tenemos la lámpara, luego tenemos el toma corriente, el interruptor y finalmente el toma corriente. Como es un circuito en serie, entonces procedemos del fusible a la salida a la lámpara. Luego de la lámpara va al interruptor, del interruptor pasa al toma corriente y del toma corriente vuelve a la segunda línea. La simbología utilizada: foco o lámpara, interruptor, fusible, toma corriente. Elaboración de circuitos eléctricos en serie. Aquí tenemos de dos lámparas. La modalidad es similar a la anterior. Para elaborar circuitos en serie inicialmente debes memorizar toda la simbología eléctrica a utilizar. 2. Grafica un diagrama simbólico con cada elemento a utilizar. 3. El diagrama funcional es aquel que lo vas a realizar en un tablero eléctrico o en tu cuarto de tu casa. 4. Si realizas un circuito en serie, debes saber que la corriente eléctrica se divide para cada elemento que vayas a utilizar, por lo cual no es recomendado realizar en la vida práctica.
Tarea del proyecto, consolidación. Realiza un circuito eléctrico en serie dibujando tanto el diagrama simbólico como el funcional, considerando 3 lámparas, un interruptor y un tomacorriente. Una vez que lo realices el diagrama funcional, ubica cada elemento considerado en tu tablero eléctrico. Con alambre rígido número 16 lo puedes realizar tus conexiones. Además, deberás disponer de una pinza de puntas cónicas, un alicate, destornilladores, plano y estrella. Vive tu día al 100%. Si te gustó este video, dale un like. Gracias, amiguitos, amiguitas.